Pues ahora estamos de desayuno, desayunando, hemos venido prontito a uno de los restaurantes del barco, en este caso The Wake, y ya me han dado una especie de muffin aquí para empezar y un café. Y estoy viendo la carta y la carta es impresionante. Primero os enseño el sitio un momentito, perdón, que ahora hay poca gente. Saluda a la cámara. Hello. Hay poca gente, acabamos de llegar, ya digo, son las 8 de la mañana, es el día que estamos así y ya veis que el sitio, así como muy elegante, muy bien puesto. Y este es el menú que hay, directamente es un brunch y voy a pedir, una French toast y me parece que eso va a ser todo porque esto tiene una pinta brutal. Pero bueno, desayuno en alta mar y mirad la vista. Eso es lo mejor siempre. Al bingo, ¿a que sí? Pues aquí estoy, en la hamaca esta del camarote, en el balcón del camarote. Y un poco quería comentaros, aprovechando que estoy aquí viendo, ya os enseñé el otro día, que la habitación que tenemos es de vistas limitadas, que le llaman, que tiene delante un bote salvavidas y ahí detrás se ve el mar. Que no es ideal, pero son más baratas y están muy bien porque sigues teniendo vista del mar y es bastante agradable. Y lo que os quería comentar es sobre los shows del barco. No puedo grabar los shows del barco porque está prohibida la grabación en vídeo, pero merece muchísimo la pena. Ayer vimos uno de acrobacias, duel, no sé qué, que estaba súper bien hecho, con un montón de gente que hacía como bailes y acrobacias y shows, salto con trampolines y unas virguerías. Merece mucho la pena. Hoy hemos estado en un bingo con la diva, que habréis visto unas imágenes por ahí que era un poco más light y estaba bien. Era un bingo pero con animación, con una drag queen y todo, estaba bien, pero los de la noche son especialmente buenos y os recomiendo que los probéis, a pesar de que los títulos a veces son un poquito raros, ¿no? Entonces eso, los shows de Virgin son siempre un poquito peculiares, pero vamos, muy curiosos, y como no puedo grabar, pues os lo digo aquí mientras estoy en la hamaca. Me quedan segundos escasos para caer rendido, y seguimos grabando vídeos en este viaje del Scarlet Lady de Virgin Voyages, cruceros solo para adultos, que eso es una ventaja desde luego.